Buenas tardes, profesor y compañeros. Hoy nuestro grupo conformado por David Camarena, mi persona Edwin Mitchell y Amilcar Pérez tiene el placer de presentar el tema de OWASP Top 10 APIs. Antes de comenzar, queríamos compartir una frase que es del experto criptógrafo Bruce Schneider, que es una frase específica para este tipo de temas, como es la seguridad informática, en donde podemos ver que el hardware es fácil de proteger, ya que se puede encerrar, encadenar el escritorio, comprar uno de repuesto, pero la información es la que plantea un problema, porque puede existir en más de un lugar, ser robada en un segundo y ser reportada a la mitad del planeta en cuestión inmediata. Para la introducción, podemos ver los puntos que vamos a tratar, que son el propio OWASP Top 10, la historia del OWASP Top 10, la Web Application Security versus la API Security, el OWASP Top 10 APIs 2019, que es la última versión sacada del OWASP Top 10 APIs, y las conclusiones propias. Antes de comenzar también, unos conceptos claves, ¿qué es el OWASP? El OWASP es el Open Web Application Security Project, que es el proyecto creado para la seguridad informática en general, y es donde crearon, es la organización donde crearon el OWASP Top 10 APIs. Y el API Security, son las estrategias y soluciones para comprender y mitigar las vulnerabilidades en las APIs, que a diferencia del Web Application, este es centrado en APIs. Y como podemos ver en esta imagen, es un ejemplo de las amenazas en la software que nosotros tenemos y que nosotros podemos desarrollar, ya que aunque uno crea que tenga todo cubierto de seguridad o no haya de entradas por ningún lado ni un bug, siempre se va a ver estos diferentes tipos de ataques. Como se puede ver en la imagen que se muestra en pantalla, podemos ver que hay ataques que tienen su propio control y ni siquiera puede pasar a un impacto del negocio muy grande, pero sin embargo siempre va a haber por algún lado una abertura que las amenazas o las personas pueden entrar, pasar la debilidad de la seguridad, pasar el control, llegar a la función y crear un impacto muy grande en el negocio. Desde robarnos la información hasta adueñarse completamente del propio negocio en sí. Bien, el OWASP Top 10, el OWASP con el fin de canalizar, que es la OWASP, que es la compañía esta que creó el OWASP Top 10, con el fin de canalizar los esfuerzos en la seguridad de las aplicaciones en las APIs, llevó adelante un revelamiento global y colaborativo de 10 riesgos de seguridad más críticos de la web según los años, y fue llamado OWASP Top 10, que al principio, como podemos ver en la imagen, eran estas 10, desde injection hasta insufficient login and monitoring, que a través de 2 años, que cada 3 años ellos van actualizando estos, van cambiando o van evolucionando estos 10 riesgos más críticos de la web. Y después se fue aplicando más específicamente en lo que son las APIs. Como dice, este top 10 de OWASP es un poderoso documento que representa un amplio consenso sobre los riesgos de la seguridad más críticos para las aplicaciones web. Además nos da maneras de cómo prevenir estos grandes problemas de seguridad y de algunos ejemplos de cómo esto afecta a cómo pueden ser atacadas nuestras aplicaciones y también muchísimas empresas grandes que han sufrido este tipo de ataques. La primera versión de OWASP Top 10 fue lanzada en el 2003 y seguida del 2004. Eh, la versión del 2010 empezó con un enfoque diferente para dar prioridad al riesgo, no solo a la prevalencia, que eso se va a notar posteriormente en el cuadro que se va a exponer. El último documento OWASP Top 10 fue lanzado en el 2017. En la siguiente filmina podemos ver los diferentes problemas que se han enunciado en las diferentes versiones de Top 10.
podemos ver que en la versión de 2003 y 2014 la, la número uno era entrada no válida. Sin embargo, eh, esta cambia en los posteriores. Por ejemplo, en el 2013, digo, en el 2017, empezamos con secuencia de comandos de sitios cruzados, que esa era la número 4 en las primeras versiones. Y como mencioné anteriormente, que desde el 2010 en adelante se cambió el enfoque para dar prioridad al riesgo. Esto se ve expresado en que desde las versiones 2010 en adelante, la prioridad número uno es en las en web application es injection, seguido de un orden diferente a las anteriores versiones, entre los 10 problemas. Eh, Bien, seguridad de aplicaciones web versus seguridad de API. Bien, como se saben, como por ejemplo las API REST son unas que tienen muchas similitudes con las aplicaciones web, pero también tienen propias diferencias en sí. Por ejemplo, en la seguridad, lo que trata de la seguridad de aplicaciones, las aplicaciones tradicionales, el procesamiento de los datos se realizaba o se realiza en el lado del servidor y la página resultante se envía a los navegadores del cliente y simplemente esto los renderizan, como también se puede ver en la imagen. Debido a esto, los puntos de entrada de la arquitectura red que podía tener para ataques de la empresa eran relativamente pocos y se protegían por medio del WAF, que es el firewall de aplicaciones web, frente al servidor de las aplicaciones. Mientras que las APIs más modernas son muy diferentes a esto, ya que se utiliza cada vez más la interfaz del usuario para enviar y recibir los datos del servidor backend para proporcionar las funciones de la aplicación. Y ahora son los clientes, son los que hacen este renderizado y mantienen el estado. También por lo que podemos ver aquí, por la naturaleza de una API, expone la lógica de la aplicación y los datos confidenciales como la información personal. Y debido a esto se han convertido cada vez más en un objetivo fácil para los atacantes porque pueden llegar a extraer mucho más fácil estos datos confidenciales. Las API proporcionan un contrato, pero no contienen las medidas adecuadas para garantizar el contrato que se cumpla, lo que representa un propio riesgo grave para la seguridad y para los servicios de backend a los que se conectan estas APIs. Todo esto significa que la seguridad de las APIs necesita su propia marca y eh, que se centren en las estrategias y soluciones para comprender y mitigar las vulnerabilidades y los registros de seguridad únicos de las APIs. Y esto, por todas estas razones y motivos de las APIs que son un poco más, tienen muchos más problemas de seguridad, OWASP poco a poco fue centrando los top 10 en lo que fueron las APIs, en las propias APIs, basándose en todos los riesgos que estas pueden tener. Actualmente, la mayoría de las aplicaciones web cuentan con funciones con APIs. Estos cambios en el desarrollo de software son los que dieron lugar a que OWASP lanzara el proyecto API Top 10, en el que se enumeran los 10 posibles riesgos eh, más, más importantes a la hora de desarrollo de una aplicación que involucre alguna API. Los principales aspectos contemplados en el proyecto: el papel crucial que juegan las APIs en la arquitectura de las aplicaciones a día de hoy, y en cómo éstas juegan un rol de seguridad importante en dichas aplicaciones, y la aparición de problemas específicos de APIs que deben estar en el radar de la seguridad. La primera vulnerabilidad del API Top 10 2019, Broken Object Level Authorization. Esta vulnerabilidad se centra en que se sustituye el ID de un recurso que un usuario esté llamando con el de otro usuario. Eh, en el intercambio de información, debido a faltas de comprobaciones, eh, este recurso es autorizado para el usuario incorrecto. Esto también se conoce como referencia a objeto directo inseguro. Algunas, algunas menciones sobre cómo prevenir esta vulnerabilidad podrían ser
implementar verificaciones de autorización con políticas de usuario y jerarquía, no confiar en identificaciones que envía el cliente, utilizar los IDs almacenados en el objeto de sesión, verificar la autorización de cada solicitud de clientes para acceder a la base de datos y utilizar IDs aleatorios que no se puedan adivinar. La vulnerabilidad número 2, Broken User Authentication. Esta se refiere a las debilidades en la administración de sesiones. Que los atacantes pueden controlar las cuentas de otros usuarios en el sistema y acceder a diferentes datos e información personal de los usuarios. Y además poder realizar acciones usando sus cuentas, lo cual puede llevar a diferentes problemas como gastos de dinero en casos de transacciones que no fueron realizadas por los propios usuarios y enviar información confidencial a otras personas. Algunas formas de prevenir esto serían comprobar las formas posibles de autenticarse en cada API, permitir que los usuarios se autentiquen y proteger a sí mismos con la misma seguridad para restableciendo usuarios y contraseñas. Autenticación estándar, generación de tokens, almacenamiento de contraseñas y autenticación multifactor. Utilizar tokens de acceso de corta duración. Utilizar una limitación de velocidad más estricta para la autenticación e implementación de políticas de bloqueo y comprobaciones de contraseñas débiles. Un ejemplo de esta vulnerabilidad la podemos encontrar en el caso donde en Uber no se pudo limitar la tasa del endpoint en el URL bituber.com confirm, y esto permitió a un atacante utilizar fuerza bruta de las cuentas comerciales para realizar viajes en su nombre. La siguiente vulnerabilidad es la Excessive Data Exposure. Esta se produce porque los desarrolladores tienden a usar implementaciones genéricas que lo que hacen es poner todas las propiedades de un solo objeto sin considerar la sensibilidad individual de cada propiedad. Y le deja al cliente, el que sea el que filtre las datas que se le va a mostrar al usuario. Esta vulnerabilidad se puede explotar simplemente por interceptando el tráfico, se analiza la respuesta del API y se buscan los datos sensitivos que se han expuesto y que no debieron haber sido retornados al usuario. Esta vulnerabilidad es difícil, no es posible, difícilmente se puede detectar con herramientas automáticas, ya que es difícil diferenciar entre lo que es la data legítima que se debe retornar y lo que no, y se necesita un conocimiento profundo de la aplicación. Las formas de prevenirlos es no dejarle al cliente, el que sea el que filtre la data sensitiva. Revisar que las respuestas del API contengan solo los datos legítimos que se le deben devolver al cliente. Evitar que los desarrolladores usen métodos genéricos como tu JSON o tu string y tratar de que sean como más específicos, devolver más específicos las propiedades que se quieren retornar. Implementar una respuesta basada en esquemas para validar los mecanismos como una capa extra de seguridad. Ejemplo, siguiente. Ok, un dato que de esta real, que se aprovechó de esta vulnerabilidad, fue una que se llama Facebook Marketplace, que filtraba la información de ubicación precisa de un artículo de la venta que se anunciaba. Y la respuesta de la API detallaba la información muy, muy específica
en el archivo JSON que regresaba. Siguiente. La cuarta vulnerabilidad es la de Lack of Resource and Rate Limiting. Este es cuando no se imponen restricciones en tamaño o número de recursos que un mismo cliente puede solicitar, que impacta no solo el rendimiento del servidor del API, sino que puede llevar a una denegación de servicio e incluso dejar una puerta abierta para vulnerabilidades de autentificación que permitan la fuerza bruta. Para explotar esta vulnerabilidad no se requiere, solo se requiere hacer como solicitudes a la API sin necesidad de tener una autentificación, no se requiere una autentificación, ya que se permiten hacer como múltiples solicitudes desde una sola computadora o se puede usar una red en la nube. Para prevenir esta vulnerabilidad se debe definir como las limitaciones de los recursos que se pueden utilizar, implementar un límite de cuánto un mismo cliente puede hacer una llamada a la API en un espacio de tiempo definido, notificar al cliente cuando el límite de tiempo se excede y darle un tiempo en que este límite se resetea. Añadir una validación por lado del servidor apropiada para los queries de las cadenas y los parámetros que solicitan. Definir definir la cantidad máxima de datos que una llamada de un parámetro que llama. Siguiente. La quinta vulnerabilidad es la de Broken Function Level Authorization. Esta vulnerabilidad sucede porque se suele tener un complejo control de las políticas de acceso con diferentes jerarquías, grupos, y una separación entre las funciones regulares y funciones administrativas como que poco claras. Para poder explotar esta vulnerabilidad, el atacante necesita enviar una llamada API legítima utilizando un endpoint de la API que no debería tener acceso. Los endpoints son expuestos a usuarios anónimos o regulares, y es fácil de descubrir porque las APIs siguen como que una jerarquía como una estructura como más fácil de adivinar, y ciertas funciones son muy predecibles. Para prevenirlas, es no dejarle al cliente que haga las verificaciones para darle acceso de administrador. Denegar todo acceso de forma predeterminada y permitir operaciones a solo los usuarios que pertenezcan al grupo correspondiente o rol correspondiente. Diseñar y probar correctamente la autorización. Siguiente. La siguiente vulnerabilidad es la de mass assignment. Esta sucede cuando digamos que un cliente puede hacer modificaciones a ciertos datos digamos de su cuenta, de su perfil,
Pero el API le deja expuesto propiedades que él no debería tener acceso a para poder hacer modificaciones. Por ejemplo, el tipo de usuario. En su explotabilidad es un poco más complicada, requiere que el entendimiento de todo lo que es la lógica de la empresa, las relaciones de los objetos, la estructura del API. Para prevenirlo, se debe evitar usar funciones que digamos, aten automáticamente las entradas del cliente con los objetos con variables del código o objetos internos. Hacer como una whitelist de todas las propiedades que el cliente puede modificar, puede hacerle update. Usar funcionalidades como una blacklist de propiedades que el cliente no debe tener acceso. Y si se puede aplicar, definir explícitamente y que los esquemas, definir explícitamente los esquemas de los datos que se pueden llenar. Siguiente. La séptima vulnerabilidad es la de Security Misconfiguration. Esta vulnerabilidad es resultado de configuraciones que se utilizan de seguridad, que se utilizan como por default, o que son configuraciones incompletas, o se utilizan métodos innecesarios. Para explotar esta vulnerabilidad, los atacantes usualmente buscan vulnerabilidades que no han sido, como debilidades que no han sido parchadas, endpoints comunes, archivos y directorios que no están protegidos, y lo utilizan para ganar acceso no autorizado o para ganar conocimiento del sistema. Para poder prevenir esta vulnerabilidad, se debe incluir en el ciclo de vida de una API un proceso de reforzamiento en los procesos, automatizar la localización de fallas de la configuración, para desactivar las funciones innecesarias, restringir un poco lo que es el acceso administrativo y definir y aplicar todos los resultados, incluidos los errores. Siguiente. Ok, un caso real de esta vulnerabilidad le sucedió al Departamento de Defensa de Estados Unidos, en donde el encabezado de su sitio web incluía como que una configuración que no era la correcta. Un investigador hizo una investigación y recomendó que se cambiara, que cambiara la configuración a una más que sea más segura. Siguiente. La octava vulnerabilidad del OWASP Top 10 sería la de injection. Esto es aprovechar como debilidades que permitan la inserción de comando como comando SQL o cualquier forma de enviar datos que ejecuten comandos. Para explotar esta vulnerabilidad, los atacantes le envían al API datos maliciosos
en vectores que permitan enviar estos datos en cuadros de texto, parámetros, en servicios que se integran y que se esperan que se envíe a un intérprete. Para prevenir esta vulnerabilidad, se debe validar, filtrar y sanitizar toda la data que el cliente vaya a enviar al sistema. No se debe confiar en que el consumidor de la API es legítimo y va a tener buenas intenciones a utilizar el sistema. Se deben evitar que se permitan enviar caracteres especiales que permitan ejecutar los queries. Se debe preferir una API más segura que provea una interfaz parametrizada. Y se debe definir el límite y aplicar las salidas de la API para evitar fugas de datos. Un caso real de esta vulnerabilidad se dio con un bot que sufrió de una inyección SQL que le hizo perder $25,000. Bien, como novena riesgo de API del OWASP Top 10 de 2019 tenemos el Improper Access Management, en donde los atacantes encuentran versiones de la API que no son de producción. Por ejemplo, pueden ser etapas de prueba, betas o versiones muchas más anteriores, que no están tan bien protegidas, ya que como son betas o pruebas y demás, como no están tan bien protegidas como la API de producción y son las que utilizan para hacer ataques. Como mencioné, no solo, generalmente estas versiones prueba, versiones anteriores, alfas y demás, no están parchadas completamente ni están protegidas sus datos confidenciales y son una forma muy fácil de comprometer los sistemas sin tener que luchar contra los mecanismos de seguridad de última generación que pueden ser aplicados en la API que está en producción o la que se utiliza actualmente en las empresas y que podrían y que deberían estar protegidas ya que pueden tener esta información confidencial. Además, también la documentación obsoleta hace más difícil de encontrar o reparar estas vulnerabilidades, ya que puede ser que en las versiones que se apliquen o las más nuevas no se anoten los cambios que se hicieron y se olviden las anteriores, y cuando ven que la aplicación la están atacando y buscan en la documentación, no saben por dónde puede ser este problema. También la falta de inventario de activos y estrategias de retiro conduce a la ejecución de sistemas sin parches, lo que resulta en la filtración de la información confidencial que tiene la aplicación. Y es común encontrar que los hosts de APIs innecesariamente expuestos debido a conceptos modernos como microservicios que hacen que las aplicaciones sean fáciles de implementar, como por ejemplo son en la computación en la nube. Y esto hace que los atacantes puedan tener acceso a los datos confidenciales, como ya mencioné, o incluso apoderarse del mismo servidor a través de las propias versiones antiguas de la API. Sin los mismos parches que están conectados a la propia base de datos actual, pueden utilizar estas versiones y acceder fácilmente a esto. Algunas maneras de cómo prevenir esto que nos ofrece el documento de OWASP de 2019 es que mantener un inventario actualizado de todos los hosts de la API, limitar el acceso a todo lo que no debe ser público de los datos confidenciales, limitar el acceso a los datos de producción, implementar controles externos adicionales como son los firewalls de las API, retirar correctamente las versiones antiguas de la propia API que esté online o de por sí aplicarles correcciones de seguridad a estas versiones y implementar autenticación estricta, redireccionamientos y demás. Y por último, la API, la vulnerabilidad número 10 sería el Insufficient Logging and Monitoring,
que lo que nos dice es que la falta de registro, monitoreo y alertas adecuados permite que los ataques y los atacantes pasen desapercibidos. Un centro de operaciones cibernética eficaz se basa en una gran medida en el registro y la supervisión para evaluar el estado de la red e identificar cualquier amenaza potencial. Si no se mantienen registros suficientes en estas áreas, posteriormente se puede ralentizar la respuesta a incidentes, lo que puede acentuar el daño potencial de una intrusión. Lo que hacen los atacantes es aprovechar la falta de registro y monitoreo para abusar de los sistemas sin que nadie se dé cuenta. Sin registros y sin monitoreo, o con monitoreo y con registro, pero muy poco eficientes, es casi imposible rastrear las actividades sospechosas y responder de manera oportuna a estas. Y sin visibilidad sobre las actividades, sin tener visión sobre las actividades maliciosas en curso, los atacantes tienen todo el tiempo posible para comprometer completamente los sistemas que tenemos. Algunos datos de cómo prevenir esto es registrar los intentos fallidos, los accesos denegados, las faltas de entrada o cualquier falla en las verificaciones de política de seguridad, ya que estos pueden ser intentos de ataques para nuestra aplicación y que tal vez si no se registran esto y se bloquean, pueden ser que en algún momento no interfieran con el propio sistema. Asegurarse que los registros están formateados para que las herramientas también puedan consumirlos. Proteger los registros como información altamente confidencial. Incluir suficientes detalles para identificar a los propios atacantes. Evitar tener datos confidenciales en los propios registros. Y integrar SIEM y otros paneles que son herramientas de monitoreo y herramientas de alertas para cuando ocurran estos intentos fallidos y de acceso denegado y demás. Un ejemplo de esta vulnerabilidad es que en la cadena hotelera de Marriott International, que es una empresa hotelera estadounidense, según se informa que más de 500 millones de clientes tuvieron una filtración de información debido a que piratas informáticos lograron ingresar a una de sus subsidiarias adquiridas en 2016. Y se informó que esta red vulnerable era el servicio de reserva de huéspedes al que los atacantes habían estado accediendo desde muchísimo antes de que se dieran cuenta de esto. O sea, desde el 2014 y el 2018 fue que se dieron cuenta de esto. En 2014 estuvieron accediendo a la información de todos los huéspedes que pasaron por esto. Y por esto está gran cantidad de 500 millones de clientes. Y como se ve que esto significó su presencia por paso desapercibido, sin monitoreo alguno, durante 4 años. Como pensamientos finales, es importante tener un documento como el OWASP Top 10 en el que se enuncien diferentes tipos de vulnerabilidades que son más relevantes en los tiempos actuales. Pero sin embargo, no solo debemos enfocarnos en generalizar nuestra visión a esos 10 enunciados, sino que debemos tener en cuenta de que eso puede cambiar en el futuro. Con cualquier tipo de tecnología nueva surgirán nuevos tipos de vulnerabilidades que no serán conocidas en el momento y que pueden ser explotadas hasta que se encuentre dicha vulnerabilidad y se encuentre cómo prevenirla. Además de que solo en estos documentos solo se enuncian 10, sin embargo, existen muchas más cosas que pueden ser explotadas en una API, por lo que debemos tener en cuenta eso. Y bueno, esto sería la presentación de OWASP Top 10 APIs 2019 y gracias por la atención.